Que o trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Que diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que... Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿está bien? ¿Vos? ¿Está bien, Javier? ¿También ahí todos? Estamos aquí. Javi en un minuto también va a estar con nosotros, así que te saludamos y te escuchamos. Bueno, tripulación completa y vamos a empezar hoy con una consigna que hace como 3 o 4 programas planteamos una y tuvo una importante repercusión. En otros canales dirían una repercusión extraordinaria que rompió todos los ratings, pero independientemente de eso, la historia es cuál es la mesa de los 4. A ver si pueden averiguarlo ustedes, si pueden averiguarlo los televidentes, si nos pueden escribir por las redes, porque hay una mesa chica dentro del gobierno. El gobierno ha cambiado, mutado, no como el virus, afortunadamente, pero se ha constituido una suerte de núcleo que, digamos, es hoy una organización que maneja al gobierno o el gobierno. ¿Quiénes la integran? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Por qué están en ese lugar? ¿Arriesgás algo vos? Tengo alguna idea, pero si vos querés, vamos a dejar la posibilidad, incluso a que nos puedan escribir nuestros televidentes. Me imagino algunos nombres, algunos infaltables, por supuesto. Bueno, hay uno infaltable, ¿no? Porque sí, si claro. No tendría sentido esto. Sí, hay una infaltable, bueno, digamos, ¿vamos? Una infaltable. No. No. Bueno, te voy a dar más pistas después. Bueno. Vamos a hablar sobre una persona que hace mucho tiempo que no concede reportajes, que tuvo un trance operatorio y de salud delicado, muy delicado, del cual salió, y que hace aproximadamente, no sé, 6, 7 meses no concedía reportaje ni hablaba. Vamos a señalar que si en todo el mundo se hiciera una encuesta en las universidades, colegios especiales, en el mundo de la economía, y dicen, ¿quién es el economista de la Argentina más famoso? Esta persona integraría cualquier terceto y seguramente lo encabezaría. Inclusive, si haces una encuesta en la Argentina, también ocurriría lo mismo. Más allá de las controversias que han existido sobre él y más allá de que este hombre haya tenido o padecido más causas de las que tuvo Cristina y más causas de las que va a tener seguramente Mauricio Macri. Me refiero a alguien que, por ejemplo, al dúo gobernante, a Alberto Fernández, lo tuvo en sus listas, le dio trabajo, lo acompañó, lo ayudó cuando estaban en el ramo del seguro, con alguien que también es ministro de Trabajo hoy en la administración de Fernández. O sea que era un hombre de confianza. También con Cristina de Kirchner y con su ex marido, su finado marido Néstor, este hombre tuvo una relación íntima. Los asistió en infinidad de situaciones y ellos compartieron también una gran amistad y confianza para momentos dificilísimos. Esto es muy difícil que Cristina o que Alberto Fernández hablen críticamente de él como persona. De hecho, ocurre con algún... De hecho, Roberto, lo tomaban como ejemplo, o él mismo tomaba como ejemplo la administración de la provincia de Santa Cruz. Exacto, y le ayudó también a que sea más próspera. Y además, déjame agregarte el detalle, cuando vos planteabas que le dio un lugar en las listas al presidente Alberto Fernández, también se las dio a un hombre que seguro integra esa mesa chica, y a otros albertistas que hoy ocupan lugares en el gobierno, uno de ellos en la Embajada de los Estados Unidos y otro el secretario general de la Presidencia. Sí, y en la también, misma lista. Y también a una dama que después la negaron todos, sí. Era una ex actriz. Y hasta un hombre de Larreta hoy, muy cercano a Larreta, en esa misma lista. Bueno,
no hagamos más historia antigua. Bien, vamos. También este hombre estuvo con los radicales, los trató de salvar cuando fue el problema de Fernando de la Rúa, sucumbió con ellos y obviamente tuvo su periodo más glorioso con gran parte del peronismo, con el menemismo, donde produjo a partir del 91 un rebrote económico que sería el sueño, la quimera de Alberto Fernández y del ministro Guzmán, de poderla volver a repetir una vez que, bueno, se concreten esta negociación por la deuda externa con los bonistas de la ley de Nueva York, y que nadie todavía tiene cierta seguridad. El reportaje con este hombre que hace poco tiempo, mejor dicho, que hace mucho tiempo no habla por los medios, obviamente es Domingo Felipe Cavallo. Antes del caso Cavallo, vamos a mencionar de que ha habido también un economista que ha sido el personaje de la semana, que es Roberto Lavagna. Porque Roberto Lavagna se veía y conversaba con Alberto Fernández desde antes de que Alberto Fernández fuera presidente. Estuvo en alguna reunión secreta hace poco tiempo. Lo trajeron porque él estaba en su chacra del interior bonaerense, y también tiene varios hombres, inclusive su propio hijo, en el gobierno. ¿Cuál es la influencia de Roberto Lavagna en esta administración? Con Domingo Guzmán, porque lo que se sabía era que Lavagna en alguna medida estaba disconforme con el retraso que había tenido la negociación con los acreedores, retraso que le hace perder dinero a la Argentina. Y Lavagna tiene una condición muy particular. Le gusta mucho a Alberto Fernández, le ha propuesto de ser ministro de Economía, a presidir el Consejo Económico Social, esa especie de entente o de organismo superior que está pergeñando Gustavo Vélez. También tiene una buena relación con Cristina, no tanto en lo personal, pero sí Cristina, que suele aplicar muchos vetos, ha facilitado y ha consentido las reuniones con Lavagna, lo aprecia. Y también mantiene una relación mucho más, un poco distante, pero de cualquier modo una relación bastante importante, con Sergio Massa, de quien fue en algún momento su acompañante hasta que Lavagna decidió ser candidato a presidente y se frustraron ambos. Lo cierto es que Lavagna hoy es una persona que al menos en los consejos influye. Y esto se demostró el jueves pasado cuando Fernández públicamente lo hizo comparecer, lo llevó, lo invitó a la Casa Rosada y ahí departieron con Vélez y con Guzmán. Con lo cual, de un modo u otro, estamos a las puertas de un acuerdo, de un entendimiento con las otras partes de la economía, sobre todo con los acreedores, que daría pie a que la Argentina intente otro tipo de, digamos, de expectativa en los próximos días o en los próximos meses. A partir de ese asunto hay algo que me gustaría mostrar y que tenía pensado conversar con Javier, si es que en algún momento aparece, pero que está relacionado con un video y con también unas fotografías de la visita que está haciendo hoy Fernández a Almesidor, aquel lugar donde se hizo bastante famoso, ese lugar de residencia sureña para el presidente de turno y que siempre los presidentes van a visitar. Como ahí lo estamos viendo. Realmente un episodio inexplicable en el cual, a pesar de todas las advertencias, siguen con los problemas de los barbijos y sobre todo sin respetar la distancia. El asado, la comida que hizo con el gobernador Gutiérrez, aparte de llevar un montón de gente en la comitiva, estaban todos apretados, como aconsejan que no estemos los argentinos. Sí, muy claras son las imágenes. Y además convengamos que el presidente hace unos pocos días, con relación al fútbol, dijo que no podía haber fútbol porque no puede ser que vaya una delegación a otra provincia, porque en esa migración puede traer o llevar el virus. Y si esto es así para los otros, ¿por qué no es así
para él y para su comitiva. Realmente algo inexplicable, porque es inexplicable también la cierta persistencia de la vicepresidente para no usar barbijo, aún en situaciones que sus compañeros en el Senado lo usan y están a escasa distancia de ella. Pero bueno, hemos llegado a un punto acá en el cual quiero empezar con lo que creo es lo más importante de la noche, porque vamos a tener una primera parte de la entrevista con Domingo Cavallo, en la cual yo quiero que vos me resumas en una placa ahí la vamos a ver. Ahí lo principal que ha dicho. Bueno, propuesta para el dólar, de eso va a hablar Cavallo, circulación de dólares ahorrados. El ahorrista no es un traidor a la patria, dijo Domingo Felipe Cavallo. Las restricciones no ayudan a la economía. En la economía son confusas las declaraciones del presidente y el gobierno debería explicar su política económica. Son algunos de los tips que Domingo Cavallo charló contigo, Roberto. Bueno, empecemos la entrevista. Vamos. Lo escuchamos a Cavallo. Domingo, hacía mucho tiempo que no hablabas. ¿Cuál es la razón por la cual ahora estás dispuesto a hablar, más allá del informe que vos hacés mensual? ¿Es la razón del caos económico, el problema del virus? Exactamente, ¿qué te motiva a dar un reportaje ahora? Bueno, no hablo mucho por los medios, ¿eh? Esta es la segunda intervención que voy a tener y la hago porque te había prometido que cuando reiniciara mi participación en los medios lo haría con tu programa, bueno, que siempre me invitó. Ahora, a mí me interesa salir solo cuando tengo algo relevante para decir, y hoy lo tengo. Yo creo que es muy importante que el gobierno explique cómo va a seguir siendo el manejo de la economía y yo diría en general de la política, una vez que se vaya normalizando la vida después de la pandemia. Es fundamental. Ahora todo el mundo está absolutamente desorientado, no solo por los efectos muy negativos que obviamente la pandemia ha producido y ha provocado un de la economía, sino porque las expresiones que han venido teniendo desde el presidente para abajo, pero todos los que han hablado de temas económicos y del futuro son muy, muy confusos, ¿no? Todas esas expresiones. Las últimas, digamos, la de Guzmán sobre el tema del presupuesto y la de Alberto Fernández diciéndole a los empresarios, mire que esto de los controles y las restricciones cambiarias va a durar poco, daría la impresión de que tienen algo nuevo en la cabeza, porque la situación se les ha vuelto complicada. Sí, en realidad esos dos pronunciamientos a mí me parecen positivos y ojalá profundicen esa línea de discurso y que acallen todas las demás opiniones que han estado saltando, sugiriendo estatización de sectores importantes de la economía o incluso estatización de empresas privadas o encerramiento de la economía, restricciones cambiarias por el lado de las importaciones, cuando en realidad lo que habría que hacer es facilitar al máximo que aumenten las exportaciones y por supuesto para eso se necesita permitir que se importen sin restricciones los insumos necesarios para toda la producción exportable y también para la producción que vaya a tener que aumentar para satisfacer la demanda del mercado interno cuando se normalice la situación. Vos viste que el gobierno no utiliza ni la palabra producir ni el verbo exportar. En general, casi todos los mensajes que ha dado hasta ahora nunca hablaba de esas cuestiones. Y sí parece interesado, y además hay como cierta lógica y consenso general, de que la intervención del Estado es absolutamente necesaria para enfrentar la crisis de la pandemia y la crisis económica consecuente de la pandemia. Que es necesaria la intervención del Estado para enfrentar a la pandemia, eso nadie lo pone en duda y todos los estados del mundo están
interviniendo para evitar que exploten los contagios y que muera mucha gente. En eso no hay ninguna duda. Pero confiar en que intervenciones casuísticas del Estado, más regulaciones, más trabas a la producción y a las exportaciones van a ayudar a la recuperación económica es absolutamente equivocado. Al contrario, para que una vez que se vaya normalizando la economía, pueda haber una reactivación de la demanda interna y sobre todo una expansión sostenida de las exportaciones que permita a su vez alentar expectativas de crecimiento sostenido de la economía, lo que hay que dar es mayor libertad, mayor flexibilidad para que las empresas pequeñas, medianas, grandes, los cuentapropistas, todos puedan desplegar de la manera más efectiva posible sus energías productivas. ¿Y cuál es tu propuesta? Bueno, mi propuesta es, por de pronto, que organicen un buen sistema cambiario. El que existe actualmente es muy malo. Y no me refiero tanto a la existencia de controles de cambio, sino a estos supercontroles que han impuesto ahora y que restringen o pretenden restringir las importaciones. Eso está muy mal, porque las importaciones son imprescindibles para que se puedan producir bienes de exportación y también para abastecer el mercado interno. Al contrario, tendrían que pensar en eliminar los impuestos a las exportaciones y los impuestos que gravan los insumos de las actividades de exportación y también de muchas actividades para el mercado interno, y permitir que se utilicen como capital de trabajo de las empresas y también para financiar gastos y demandas, los dólares que la gente tiene. Los argentinos han acumulado muchos dólares como forma para proteger sus ahorros. Esos dólares muy bien podrían reciclarse en la economía argentina, es decir, gastarse dentro de Argentina o permitir inversiones en Argentina, permitir conformar capital de trabajo para las empresas cuando se tengan que reconstruir, pero para eso hay que facilitar la circulación de todos esos dólares. ¿Cómo se logra eso? Exacto, explícamelo. Se logra permitiendo que exista un mercado financiero para el dólar totalmente libre, sin que sea legal. Y hay que alentar que esos dólares circulen y se gasten y se inviertan en el país. Se podrían hacer muchas operaciones de tipo inmobiliaria o financiar algunas inversiones, y por supuesto hay mucha gente que podría utilizarlo para comprar bienes durables o y empresarios para reconstruir el capital de trabajo de sus empresas. Eso está en la para mí es fundamental, pero yo no veo que el gobierno esté explicando de manera claramente hacia en qué dirección nos movemos en esa materia. Esto que está diciendo Cavallo, y en la segunda parte que vamos a ver ahora y que nos va a resumir también Sebastián, es bastante importante en el sentido de que la Argentina, de un modo u otro, va a tener que presentar medidas sueltas, un plan organizado, un esquema. No sé exactamente qué va a hacer, pero va a tener que presentar algo luego de que arregle su situación con los acreedores externos. Esto no va a ser inmediato, pero tampoco va a tardar demasiado tiempo. Esto que dijo Cavallo es quizá un aporte. Lo pueden usar, no lo pueden usar, se puede discutir, pero sigamos viendo esta entrevista y a partir de lo que nos cuente Sebastián vamos a tener un resumen ya más personalizado de lo que nos ha dicho el exministro de Economía. Vamos a repasar entonces. Labaña va a hablar de Labaña y el rebote económico. Recién, Roberto, lo planteabas en tu editorial. El presidente no puede ser el líder del equipo económico. El discurso del gobierno es confuso. Hay que ir
hacia una economía flexible, sostiene Domingo Felipe Cavallo. No hay que engancharse entre la discusión de Estados Unidos y China y hay que cuidar las relaciones con los países vecinos, dijo el exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, que es parte de la segunda, de la segunda parte de la entrevista que realizó contigo. Roberto, lo escuchamos. Bárbaro. Ahora, el jueves pasado estuvo almorzando Labaña con Alberto Fernández. Se sabe que lo ha visto en otras ocasiones. Labaña dijo que una vez que se resuelva este capítulo, el rebote que va a tener la economía argentina va a ser una suerte de V corta. Esto es que va a ser un gran rebote. ¿Vos lo ves así? Hay un rebote que se va a dar en Argentina y que es natural después de que ha estado trabada la producción y el empleo por todas las restricciones que impuso el coronavirus. El rebote que se necesitaría es el que implica crecimiento, es decir, que nos ubica la economía por arriba del nivel que tenía, por ejemplo, en el año 2019, y que luego insinúa que se va a mantener en crecimiento a través del tiempo. El hecho de que se llegue a un acuerdo por la deuda, de por sí no cambia mucho el panorama si es que no se recrea confianza en que Argentina hacia el futuro va a cumplir con sus obligaciones. Si, por ejemplo, después de que se reestructure la deuda, la tasa de interés para la colocación de un bono en el exterior está en el orden del 10%, y por lo tanto la tasa que van a tener que pagar internamente para colocar bonos en el mercado en pesos va a estar arriba del 10% en términos reales, o sea, excediendo a la expectativa de devaluación y a la expectativa de inflación. Obviamente en esas condiciones no se va a poder recuperar sostenidamente la economía argentina. O sea, la clave está en crear un clima de confianza. Yo reitero mucho, y no sé si la gente lo entiende, requiere que queden bien definidas las reglas de juego de la economía, que se proyecte una imagen... No las ves en el gobierno. No, bueno, por de pronto no las veo en la realidad. Yo creo que desde el año 2002 en adelante la economía se ha desorganizado y todo eso se pone de manifiesto en la persistente inflación que hemos tenido y en lo que ha pasado con las cuentas fiscales y también el hecho de que hace ya casi 10 años que estamos en estanflación, ¿no? Sí. O sea que la economía viene muy mal organizada, pero el temor es que por el tipo de discurso que se hizo hasta estas dos últimas expresiones que vos señalaste y que en todo caso abonan un poquito más de optimismo, el discurso más bien insinúa que vamos a estar peor organizados todavía en el futuro. Y eso es lo que hay que cambiar, hay que enderezar el discurso y también prepararse, me refiero al gobierno, prepararse para un manejo de la economía que apunte a recrear ese clima de confianza. Y es en ese contexto que yo creo que no se puede decirle a la gente, miren, si usted trata de proteger sus ahorros comprando dólares, está trabajando en contra de la patria y en contra del interés nacional. ¿Cómo puede ser que vaya en contra del interés nacional el que la gente quiera proteger sus ahorros? Lo que hay que hacer es que esos ahorros, que la gente sabe cómo protegerlos, sean utilizados para capital de trabajo de las empresas, para inversión, para financiar el nivel de gasto familiar, pero todo eso requiere, como digo, un clima de confianza. Si no, corremos un riesgo de no solo seguir en esta inflación, como hemos estado en los últimos 10 años, sí, sino corremos riesgo de alguna explosión inflacionaria, sobre todo cuando ya sea insostenible el que haya dos mercados muy alejados uno del otro y sea inexorable ajustar el tipo de cambio en el mercado oficial. El sinceramiento que necesariamente se va a dar de los precios
que han quedado atrasados, incluido el tipo de cambio, tiene que ser el punto de partida de un buen plan de estabilización, no un preanuncio de un descontrol inflacionario total, ¿no? Y ahora, vos en aquellos tiempos también fuiste canciller. Quizás sea primera la visita de Fernández a China antes que a Estados Unidos. La pregunta es, ¿ese tipo de doble juego, de tercera posición, tiene sentido? ¿Vos cómo la ves? Yo creo que Argentina está en perfectas condiciones de tener muy buenas relaciones con los Estados Unidos y también con China y prácticamente con todos los países. Yo creo que no es una cuestión de elegir entre Estados Unidos o China, sino tratar de tener buena relación con todos, no engancharse en los conflictos que Estados Unidos pueda tener con China o China con Estados Unidos, más bien tratar de mantenerse al margen y manejarnos de la forma que más convenga a los intereses del país. Pero es fundamental, por ejemplo, no solo cuidar mucho la relación con Estados Unidos, con China, con Europa, con Rusia también, sino con nuestros vecinos. Y es ahí donde yo veo una precariedad de nuestra política exterior, que yo creo que tiene que ver con este error que cometió Fernández, de embarcarse en esto que se llama el Grupo de Puebla y andar coqueteando ahí con los que ven con cierta simpatía hasta Venezuela y Cuba, aunque no lo digan, pero yo creo que eso es un grave error, porque eso nos distancia de prácticamente todos los países que nos rodean, nos distancian del Uruguay, nos distancian de Brasil, nos distancian de Chile, de Bolivia, de Paraguay, y prácticamente de todos los países vecinos. Yo creo que hay que desideologizar la relación y la política exterior, y hay que diseñarla de tal forma que nos ayude a salir de la terrible situación económica que traíamos ya y que se acentuó con el coronavirus. Fíjense ustedes que se predice que la economía global y los mercados internacionales van a estar deprimidos. Es muy probable que el precio de las commodities se mantenga bajo, sobre todo el petróleo y los minerales, probablemente no así los alimentos, para fortuna nuestra, porque esos por la demanda de China probablemente se mantengan a buen precio. Pero la clave en estos años que vienen va a estar en tener una economía muy flexible que pueda dar espacio a la creatividad de nuestros empresarios, para encontrar las mejores oportunidades para exportar y para comerciar con el exterior. Si el gobierno se va a meter a pretender planificarlo él, o poner trabas, o priorizar aspectos ideológicos en la relación con nuestros vecinos y con el resto del mundo, obviamente que nos vamos a ir, digamos, oscureciendo el panorama y haciendo más difícil la vida de los que tienen que producir, de los que tienen que invertir, de los que tienen que exportar, ¿no? Vos tuviste una experiencia como superministro de Economía y también hubo algunos otros superministros en el pasado. Hoy no parece que Guzmán fuera un superministro de Economía, que está dedicado más bien a la deuda, ahora parece que se va a dedicar un poco al presupuesto. ¿A vos qué te parece? ¿Que debería haber alguien, que Guzmán debería ser más un superministro o conviene esta especie de reparto de funciones que uno ve en el gobierno de los Fernández? Bueno, yo de eso tengo ideas muy, muy claras. Se necesita un líder de un equipo económico que abarque todas las áreas, incluso que coordine al propio Banco Central. Yo creo que en momentos de crisis como esta, ese concepto de que el Banco Central tiene que ser absolutamente independiente es equivocado. Tiene que haber un líder del equipo económico, y ese líder no puede ser el presidente, tampoco puede ser el jefe de gabinete, que tienen que ocuparse de múltiples aspectos. Bueno, desde que
hizo renunciar a Labaña, a Néstor Kirchner, y después Cristina, y después Macri, nunca han tenido un líder del equipo económico. En el caso de Néstor Kirchner, él creía que podía ser su propio ministro, y bueno, tuvo suerte porque las circunstancias internacionales lo ayudaron con los precios, pero después no hubo realmente una conducción económica que abarcara todos los aspectos con coherencia. Acordémonos de los enfrentamientos que tenía, por ejemplo, Kicillof con Fábrega y con los presidentes del Banco Central. En definitiva, y Macri tampoco. Macri creyó que él podía ser su propio ministro de Economía, atomizó el equipo económico. Yo creo que es un error no tener un líder del equipo económico que sea capaz de explicar lo que se está haciendo y hacia dónde se va, y que sea el interlocutor de los que necesitan informarse bien respecto a qué está pasando y qué se espera que ocurra en la economía. A mí me parece que eso es imprescindible. Ojalá Martín Guzmán pueda jugar ese rol, pero no depende tanto de él. Acá es una cuestión de que el presidente organice su gobierno de tal forma que pueda haber un liderazgo económico claro, ¿no? Para mí es imprescindible que eso ocurra. Bueno, te agradezco mucho, mantener la cuarentena y bueno, te voy a mandar 2 botellas de vino por la gente. Bueno, me van a venir bien, me van a venir muy bien. Que calma la ansiedad. Un gran abrazo, Domingo, y nos vemos en otra oportunidad, y espero que no sea solo por este medio. Muy bien, un gran gusto, Roberto. Hasta luego. Bien, esto fue casi un manifiesto de Cavallo. Daría la impresión de que tiene 90 medidas más para tomar o para decidir, más allá de que obviamente ni piensa en volver a ser funcionario en la Argentina, pero de cualquier modo es una cantera de ideas que me parece que no sé si abundan, no sé si esto lo compartís vos también, Sebastián, dentro del gobierno y la administración. Es cierto que algunas cuestiones son como cambios culturales que la Argentina estaría como obligado a ejercer, sea tanto en lo político como en lo económico. ¿No te parece a vos? No tengo ninguna duda, Roberto. Además, si el presidente Alberto Fernández toma la decisión de contactar, por ejemplo, a quien el propio Cavallo denominó o confirmó como el último gran superministro de Economía, que fue Roberto Labaña, ¿por qué, en virtud de su relación anterior, no también consultarlo en algún momento al propio Domingo Cavallo? ¿Por qué no hacerlo? Bueno, sí, también hay más gente para consultar. Por supuesto, claro. No sé del mismo nivel. Bueno, también está López Murphy. Además, gente grande que no tiene otra aspiración política, que no tiene necesidad o no pretende ocupar ningún tipo de espacio, pero que puede aportar algún tipo de sabiduría, como lo ha hecho ese consejo de virólogos, de especialistas en la epidemiología, para resolver o mantener esta situación del virus en la Argentina, con una cantidad de muertos que verdaderamente es horrible lo que voy a decir, pero que es casi un éxito frente a lo que está ocurriendo en otros países. Más allá de... Sí. Y sigue muy baja la tasa de letalidad, afortunadamente, en la Argentina. Aumentan los casos, pero la tasa de letalidad sigue incluso hasta en algún punto bajando. Bueno, pero en este plano es para hablar largo y tendido, porque hay muchos ingenieros, matemáticos, y esto lo hemos venido advirtiendo en el programa, y lo venimos advirtiendo desde hace 2 meses, de que ya han señalado cómo son estas curvas. Lo único cierto es que ante esta realidad matemática, estadística, a veces los médicos, los profesionales, los infectólogos, tienen miedo de que una pandemia de repente produzca situaciones absolutamente extraordinarias y anómalas. Pero la verdad que la conducta hasta el momento ha sido la que determinaron ellos. Antes de pasar a un corte, si te parece, hay
dos cuestiones que quiero dar. A ver. Uno, hablamos sobre la mesa chica, lo que dicen que existe ahora, una mesa chica dentro del gobierno. Dijimos que en esa mesa chica obviamente tenía que estar Alberto Fernández. No hay ninguna mujer, estoy dando pistas. Bien, bien. Alguno me parece que ya lo mencionaste en el comienzo del programa. Puede ser, yo soy un hombre grande, pierdo la memoria con facilidad. Me parece. Son todos políticos. Y si bien el tema, hay dos que les gusta hablar y otros dos que no les gusta hablar. Y en realidad vos hiciste una pregunta clave. Dijiste, entonces tiene que estar Cristina. No, Cristina no está porque no hay ninguna mujer y no está Cristina. Pero la realidad es que esa mesa chica toma algunas decisiones que después el lápiz rojo de Cristina tacha. Y convengamos que algunas son bastante importantes, porque ya hubo dos anuncios sobre lo que iba a ser la reforma judicial de la administración de Alberto Fernández. Y los dos anuncios naufragaron. No es como lo anunció Fernández y no es como quizá lo había compartido esa mesa chica, de la cual queremos que haya nombres, gente que se atreva a decirlos. Vamos a decirlo antes de que termine el programa, sí. Del mismo modo que vamos a interrogarnos sobre lo que piensa Cristina sobre otras dos cuestiones importantes. Vamos a tratar de tener una curiosidad sobre el personaje del PRO, altísimo personaje del PRO en la administración de Macri, que ahora, sea por la cuarentena, sea porque el exilio del poder o lo que sea, está como recluido en una suerte de comunidad de gente que medita o de gente reflexiva. Muy cercano en su momento a Lilita Carrió, me parece, Roberto. En tren de dar pistas. En los últimos tiempos, sobre todo. En los últimos ¿no? tiempos, sí. Sí. Con mucha influencia en alguna oportunidad con el ministerio de Carolina Stanley. No sé si voy bien rumbeado. Bueno, y también te voy a tomar un examen a vos, a ver, si es posible, sobre por qué está tan nervioso Axel Kicillof. ¿Cuál es su conflicto serio con los intendentes, con Sergio Massa también? Y algo que a mí me produce como cierta, no urticaria, pero sí como una novedad en materia informativa, que es el crecimiento y la relación de una mujer dentro del gobierno de Kicillof. Mujer que, por ejemplo, los intendentes ven con una simpatía distinta a la que tienen con el propio gobernador, y que se llama García de apellido, María Teresa, y de quien quiero que después me hagas la biografía. Mientras tanto, vamos al corte. Con mucho gusto, vamos a la pausa. Reiteramos la consigna porque también pueden contarnos en las redes sociales de nuestro programa quién creen ustedes que son los 4 integrantes de la mesa chica del presidente Alberto Fernández. Y nos vamos a la pausa, por supuesto, siempre agradeciendo a Bodegas Los Haroldos, que nos acompaña todos los domingos en la mirada de Roberto García. Los Haroldos Real Estate, Bodegas, gracias por el acompañamiento semanal, que ya por supuesto haremos llegar a cada uno de nuestros invitados. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. La adaptación de las empresas a estas circunstancias produce la necesidad de cambios e innovación. Por eso, Adrián Mercado te acerca a Subastas Online, el espacio virtual en el que vendedores y compradores optimizan distancias y tiempos. Renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado, Subastas Online. Donde hay un cachamay, hay un buen momento.
Cachamay. Estar separados también es estar juntos. El campus virtual de UTEDIC moderniza la capacitación y federaliza las oportunidades educativas. Esta plataforma virtual dedicada a la formación solo requiere que el o la afiliada cuenten con un dispositivo con internet y ganas de adquirir nuevas herramientas para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. No importa dónde te encuentres, importa a dónde querés llegar. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24%. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Con la pasión por enseñar de siempre. UADE continúa brindando las mejores clases en modalidades remota y virtual. UADE, una gran universidad. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. En Argentina hay salas de terapia intensiva que necesitamos reservar para casos complejos y urgentes. Nuestros médicos y enfermeras trabajan 24 horas pensando en vos, en tus hijos y en tus padres. Cuidemos a nuestras médicas, enfermeros, nuestros mayores y nuestros hospitales, quedándonos en casa. Es un mensaje de Pervinox, el antiséptico más utilizado en todos los hospitales de nuestro país. En Divanlito tenemos los sofás convertibles perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Comprá online en divanlito.com. Bueno, a diferencia, Roberto, de una incógnita que es la mesa chica, la renovada mesa chica del presidente, dejaste planteada que vamos después a develar otra incógnita del ex hombre cercano al expresidente Mauricio Macri y su modalidad que ha adoptado de llegar a algunos lugares muy particulares de meditación. Exacto. Algo que no es nuevo en él, algo que no es nuevo en él, me cuentan. Bueno, después da el nombre vos. Después no, dalo vos. Pero, no, también tenemos que, y vos vas a hablar sobre quién es María Teresa García, vos vas a hablar también sobre el nerviosismo de Kicillof. Y con relación a la pista de la mesa chica, de los que hablan de la mesa chica, quiero decir que casi ninguno de ellos asiste a esa especie de elenco, de club que tiene Alberto Fernández, de viejos amigos que lo acompañan en el gobierno y que a menudo los sábados comparten algún tipo de asado. Pero antes de todo esto y para organizarnos un poco, hay una nota capital importante que también hicimos, Sebastián, porque los argentinos, los ciudadanos en general, estamos viviendo el efecto de esta especie de cuarentena eterna en la cual se desatan fobias, la gente se harta, se enoja, hemos estudiado infinidad de cuestiones, se afecta a la familia, a los niños, etc. Pero hay algo que nosotros no hemos advertido en esta especie de locura que nos inocularon por la pérdida de la libertad. Porque lo que vemos es que los gobernantes, y no solo en la Argentina, tienen libertad, actúan de otra manera, actúan casi como si se les diera la gana, inclusive hasta peligrosamente, como dijimos antes con el tema de los barbijos, y no porque sean peronistas, y no porque Evita en los tiempos que hacía campaña era capaz de besar a un leproso. También he conocido dirigentes peronistas que le daban la mano a sus simpatizantes y después se lavaban las manos con alcohol, pero no quiero hacer memoria de eso. Lo que quiero decir es que los gobernantes viven o padecen la situación de la cuarentena distinta a nosotros. Lo viven peor o mejor, porque es cierto que tienen determinadas libertades, pero tienen otro tipo de responsabilidades. ¿Y cuáles son finalmente las patologías que se le desarrollan a ellos? Que de pronto no tienen encierro, que de pronto no tienen confinamiento, o en apariencia no lo tienen.
¿Viven, sufren como nosotros o más? ¿Sabés quién nos va a contestar esto? El consultorio del doctor Sergio Guala. Y empezamos ya con la pregunta. Nos pasa a la mayoría de los ciudadanos con el tema de la cuarentena, con la privación de la libertad, con la desesperación por estar aislado. Los que están en el gobierno, y no me refiero solo a los del gobierno argentino, pero deben vivir una situación también, sospecho, de estrés. Inclusive no sé si no es más importante, salvo aquellos que son medianamente irresponsables. Mire, es cierto lo que usted dice, que la población y el aislamiento social sigue siendo la mejor herramienta que tenemos en este momento para evitar la situación de contagio. Y está siendo bastante prolongada, con lo cual hay que advertir allí que la fatiga es importante, porque de la fatiga se lleva a la vulnerabilidad y al enojo. Eso es para la población general. Pero eso explica el intento, por ejemplo, de gente de movilizarse o desobedecer. Definitivamente, y por eso es importantísimo que ahora el gobierno pueda entender que si no se va a una etapa de flexibilización, la gente convierte la fatiga en enojo. Desde el punto de vista neuroquímico, en animales de experimentación, a un ratoncito se lo enoja y a otro se lo fatiga, y desde el punto de vista neuroquímico son idénticos. Con lo cual hay que tener en cuenta esto, porque los seres humanos no somos muy diferentes. Con lo cual pero cuénteme qué les pasa a los que gobiernan, porque ellos atraviesan otro tipo de situación. No tienen, por ejemplo, el problema del encierro. Tal cual, tal cual. Mire, hay un estudio que es un estudio inglés que dice que los jefes viven más que los empleados, y no tiene que ver eso con que acceden a una mejor medicina, ¿no es cierto? Pero eso no pasa cuando llega presidente. Si bien los jefes viven más que los empleados, porque planificar decisiones es mucho más difícil que ejecutarlas, los dirigentes están expuestos a estrés. Y están expuestos a estrés en un trastorno, en una personalidad que de por sí es bastante referencial. Y este es el lado oscuro de la luna, porque todo el mundo piensa que los mandatarios la pasan bien y tienen el brillo, el poder, su estética, y le cuento de lo que sufren. Sufren cefalea, fatiga, dolor de pecho, cambios en la sexualidad, cambios del deseo sexual, perdón, malestar gástrico, problemas de sueño, ansiedad, distractibilidad, falta de motivación, sentirse abrumado, falta de apetito, aumento de apetito, sedentarismo, ira, enojo y tristeza. ¿Eso explica la irascibilidad de repente o el enojo de un presidente, de un ministro? Exactamente, son personas bajo estrés, están irritables, se sienten solos, están alterados, están básicamente sentirse abrumados, con falta de motivación. No es fácil ejercer permanentemente la dirigencia. Perdón, como usted bien dice, mientras que la familia queda en cuarentena, encima, en este caso, si esto es cierto para todos los presidentes que tienen una salud bastante complicada, el presidente no está en cuarentena y a su vez tiene por defecto que está dando vueltas por diferentes escenarios, mientras que la familia sufre cuarentena y el presidente, dirigente o secretario, está claro, ¿cierto? Están fuera de cuarentena. Con lo cual, entonces, esto genera una concepción de más estrés, porque la familia tiene miedo. Y también deben tener necesidad de apoyo psicológico, debe haber profesionales que los están asistiendo, sospecho. Bueno, supuestamente eso debía ser muy bueno, no lo puedo jurar, pero debería ser lo indicado. Fíjese que, además que el presidente llega a tener, ser presidente, jefe de gobierno, ministros, no tienen 30 años, en general tienen 40, 50, /65. Con lo cual ya es posible, 60% de los presidentes en todas partes del mundo ya tienen problemas, o problemas gástricos, o problemas vasculares, o luchan contra un cáncer, o problemas pulmonares. Es decir, a todo esto se le agrega el factor médico que viene teniendo un hombre de 60 años, aprox. Sí. Ahora, aparte de hablar, por ejemplo, de Fernández, de los Fernández, de Horacio Rodríguez Larreta, de Kicillof o de algún gobernador o ministro. Por ejemplo, el otro día usted me hablaba del caso de Obama, lo que había envejecido sin tener, digamos, ningún tipo de tragedia tan brutal,
como la que atraviesa ahora el mundo o su propio país. Exacto. Es decir, ser presidente no es gratuito. Básicamente se envejece 2.7 veces más que en un periodo normal. Tomando un sujeto que no es presidente y que pasa un periodo de presidencia, se envejece 2.7 veces más siendo presidente. Pero, sin embargo, usted me dice algo muy interesante, que es, una cosa es comparar a Merkel, ¿no es cierto?, u otros presidentes, y a Bolsonaro. Todos los presidentes, mandatarios o dirigentes tienen tendencia a una personalidad bastante autorreferencial. Si no, no serían dirigentes. Ahora, una cosa es la personalidad autorreferencial y otro es el trastorno de personalidad narcisista, que no todos los tienen y que yo no sé si algunos presidentes, algunas reacciones del presidente, por ejemplo, de Bolsonaro, no está dentro de un trastorno de personalidad narcisista que no está viendo la realidad que ve el mundo y que niega la realidad del mundo. Le agradezco, doctor. Nos vemos en el consultorio el próximo domingo y me parece que después de su explicación, quizá a los gobernantes en general les vamos a tener un poco más de, no digo de lástima, pero sí de respeto en algún sentido, porque en apariencia pueden sufrir más que nosotros a pesar de lo que nosotros creemos. Es cierto, hay toda una magia de poder. Fíjese que Henry Kissinger decía, el poder tenía perfume, pero hay un lado oscuro de la luna, ¿sí? Fíjense que los presidentes, cuanto mayor popularidad tienen para afuera, son menos populares para dentro de sus familias. Y hay un mundo diferente. El presidente que le va muy bien en las encuestas, le va muy bien, le va muy mal en la encuesta interna de la familia. Y esto es un discurso importante. Bueno, es un dato realmente sorprendente el que me dio. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, doctor. A usted gracias, como siempre. Hoy nos toca esperar. Son tiempos distintos, momentos de incertidumbre. Es una oportunidad para relacionarnos de otra forma, en un presente para estar conectados. Como en Adrián Mercado queremos estar más cerca que nunca, ahora te ofrecemos para tu propiedad un valor de referencia online. Conéctate con un nuevo mundo. Conéctate con Adrián Mercado. En Divanlito cumplimos 60 años dedicados al confort. Por eso desde siempre creamos productos con la última tecnología. Porque si hay algo que queremos, es que disfrutes al máximo el placer de estar en casa. Comprá online en divanlito.com. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en la web o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, Sebastián. Sí. ¿Estamos ahí? Sí, estamos. Bueno, ahora va a venir un capítulo en el cual tenés que hablar vos. Quiero dar algunas cuestiones de tipo telegráfico. Sí. Por ejemplo, Cristina de Kirchner quiere que en noviembre, a más tardar, Alberto Fernández haga una visita a China. Segundo,
Cristina de Kirchner le ha dicho a varios hombres de la provincia de Buenos Aires que ella, por razones familiares, que todo el mundo conoce, de viaje, no pudo dedicarse exactamente a la provincia y que lo va a empezar a hacer ahora. Esto... Y ya empezó a hacerlo, Roberto, de alguna medida, ¿no? Esta semana vimos a Cristina, por ejemplo, fotografiándose con intendentes del Gran Buenos Aires, que no forman parte del núcleo duro de Cristina, con el cual sabemos que ella habla, levanta el teléfono permanentemente, pero no suele fotografiarse. Y esta vez decidió hacerlo. Se fotografió con Julio Zamora, el intendente de Tigre, y lo mismo hizo con Mariel Fernández, que es la intendente de Moreno, que proviene del movimiento Evita, que no es un dato menor repasar que el movimiento Evita en el 2017 apoyó a Florencio Randazzo de la mano de Alberto Fernández. Claro, pero bueno, todo cambia. Todo cambia. Bueno, ¿y por qué está nervioso Kicillof? Porque está nervioso y verborrágico. Por ahí tiene los problemas que nos decía el doctor Wala que padecen los gobernantes. Algo que en algún sentido, técnicamente, a pesar de que él no usó la palabra, se llama burnout, por el cual se apagan, se les quema la cabeza, les provoca un estado de irritación insuperable. Bueno, hay algunos números, incluso, Roberto, que han llegado al escritorio del gobernador en cuanto a imagen y encuestas que no son los esperados o no eran los esperados en la administración de la pandemia, que además ha tenido los primeros cortocircuitos ya con los intendentes del frente opositor de Juntos por el Cambio, que cuestionaron duramente la continuidad de la cuarentena y también las acciones para ellos demasiado lentas a la hora de aprobar nuevas actividades. Y te lo voy a linkear rápidamente porque tenemos poco tiempo con lo que me ibas a preguntar de la ministra de Gobierno, Teresa García. Y la gran pregunta es, y me parece que esto es una cuestión repetitiva, al menos en los 3 últimos mandatos de la provincia de Buenos Aires, ¿quién hace política? ¿Quién se dedica a la política tradicional como la hemos conocido todos nosotros? ¿A qué me refiero? A sentarse a hablar con los intendentes, a discutir, a preguntarles qué piensan sobre el rumbo a tomar y demás. ¿Quién hacía política en el gobierno de Scioli? Muchos le reclamaban que Scioli iba a los municipios, estaba un ratito y se iba rápidamente. Lo mismo con María Eugenia Vidal. ¿Quién hacía política en el gobierno de María Eugenia Vidal? ¿Y quién hace política en el gobierno de Axel Kicillof en este sentido? ¿Quién le pone la oreja a los intendentes? Y ahí entra el nombre de María Teresa García. ¿Por qué, Roberto? Porque María Teresa García, dentro del gabinete de Axel Kicillof, te diría, junto con Julio Alac, son los 2 únicos dirigentes pre-Cristina, sabemos que Cristina tiene fuerte influencia en el armado del gabinete, que conocen el sistema político de la provincia de Buenos Aires desde hace mucho tiempo. Podríamos sumarlo también a Sergio Berni en ese aspecto, pero en este contexto Teresa García conoce a todos los actores, tanto del peronismo como también de Juntos por el Cambio, con quien tiene muchísimo diálogo, sobre todo por su paso en el Senado, del cual está como tiene licencia de senadora. Suele hablar con los referentes más importantes de Cambiemos en el Senado para que avancen muchas de las leyes y en eso acompañar la tarea de quien es la actual vicegobernadora y titular del Senado, Verónica Magario. Actúa, digamos, como una especie de ambulancia tratando de recoger voluntades. Está en ese camino. Es más, te diría que el teléfono de los intendentes más cercanos a Alberto Fernández, dentro del propio oficialismo, uno de ellos sigue siendo intendente, es Juan Zabaleta de Hurlingham, el otro ahora es ministro de Obras Públicas, pero es el hombre fuerte de San Martín, me refiero a Gabriel Catopois. Ese teléfono lo atiende María Teresa García, al igual que, por ejemplo, dirigentes cercanos a Sergio Massa, que te voy a adelantar algo. Empezó también a recorrer y a hacer política en estas largas sobremesas con varios intendentes del conurbano. Si querés, te lo amplío el domingo que viene. Sí, porque eso me parece que también lo pone nervioso a Kicillof y eventualmente a la propia Cristina. Exactamente. ¿Sabés qué nos queda antes de despedirnos? Dar los 4 de la mesa chica. Uno es Alberto Fernández. Otro es Santiago Cafiero, que es otro de los que parece que ahora les gusta hablar y decir pavadas como la de que el coronavirus, es clasista porque mata a los pobres.
cuando no tiene nada que ver ni con los pobres ni con los ricos. Será clasista porque es gente que nació en la clase 32, 35, 42, etcétera, pero no por otro tipo de razón política como se le ocurrió a este hombre. Los otros dos no son exactamente de Alberto Fernández, son cercanos a la doctora Cristina de Kirchner. Uno es su hijo Máximo y otro es Guado de Pedro. Parecería que esa mesa chica es de 2 a 2, como si empataran, pero siempre hay un quinto voto, como en las Naciones Unidas, la que decide el veto. Vos tenés la respuesta para eso, si lo querés dar al decir buenas noches. Un fuerte abrazo, Roberto. Me hubiera jugado todo a que Gustavo Vélez podía integrar esa mesa. No es, otro día lo charlamos, porque ese tiene el mismo problema que la señora Vilma Ibarra. Bueno, pero lo hablamos el próximo lunes. Nos tenemos que ir, un pero gran abrazo. Quedó un nombre pendiente, quedó un nombre pendiente dando vueltas. Sí, pero los monjes tibetanos interesan poco. Un fuerte abrazo. Te agradezco y nos vemos pronto. Fuerte abrazo, Roberto. Domingo gracias, chau. Buen domingo para todos. Hasta aquí la mirada con Roberto García. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Nos quedamos, porque en un minuto nada más comenzamos hasta la hora 23. La información, el resumen de lo más importante de noticias a nivel nacional e internacional en este domingo que va llegando a su epílogo. Con la mirada volvemos el próximo domingo a las 9 de la noche. Gracias.